Y precisamente, hablando del Cordero, vamos a hablar un poquito acerca de la Pascua, que para nosotros es la mesa del Señor o la Santa Cena. Nosotros la celebramos una vez al mes, al principio, en el primer domingo. De pronto lo cambiamos si hay algún invitado o algo porque necesitamos tiempo para hacerlo, pero hacemos algo que Jesucristo ordenó, que Él enseñó. Como le decía ahorita, no se trata de una liturgia, no se trata de una costumbre religiosa. Esto es algo más que eso, es un mandato de Dios que tiene consecuencias espirituales y consecuencias eternas. Vamos un poquito a recordar cuando Jesús instituyó la Santa Cena, pero después vamos a ir dónde se originó esa cena, por qué Jesús cenó con sus discípulos la última noche que estuvo aquí en la tierra. Y vamos a Lucas 22, 7 al 20. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Ahorita le voy a explicar. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. ¿Se fija que repite una y otra vez Pascua, 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 Pascua? ¿Sí? Antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Quiero que veamos a Mateo 26, 26 al 28, cómo lo describe Mateo, esa parte donde Jesús comió o cenó con sus discípulos. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Diga conmigo: para remisión de los pecados. Como vemos aquí, el Señor Jesús está cumpliendo, Jesús cumplió con todo lo que, como un judío, con todo, como alguien de la descendencia judía, del pueblo judío, con todo lo que Moisés ordenó. Jesús fue acusado de que él violaba la ley, pero él dijo: yo no vine a violar la ley, yo vine a cumplir la ley. Jesús fue un cumplidor de la ley de Moisés. Y dentro de muchas cosas que ordenó Moisés estaba el celebrar la Pascua. La Pascua precisamente recordaba la noche en que los juicios de Dios cayeron sobre Egipto para que el corazón de Faraón se ablandara y dejara salir al pueblo de Israel. Ustedes saben que Dios envió 10 plagas y la última plaga fue la muerte de los primogénitos en Egipto. Jesucristo celebraba la Pascua con sus discípulos. Esa Pascua fue establecida esa noche. De hecho, si usted va a Éxodo, en el capítulo 12, se dedica todo un capítulo completo que le pido lo escudriñe, lo lea en su casa, porque no tenemos oportunidad de hacerlo aquí, de leerlo versículo por versículo, pero usted lo puede leer y va a encontrar todo lo que hoy le voy a enseñar acerca de la Pascua. Entonces Jesús está celebrando la Pascua. Ahora, Jesucristo, además de celebrar la Pascua, instituyó lo que nosotros llamamos la Santa Cena o la Mesa del Señor, que viene siendo la fiesta que los judíos celebraban de la Pascua, pero ahora nosotros en el Nuevo Pacto celebramos la muerte, el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo, la gracia de Dios, el amor de Dios derramado por nosotros. Ahora, la orden la encontramos en Éxodo 12, 42. Ahí se inicia la Pascua que Jesús cenó y después instituye para nosotros en el nuevo pacto, después de Cristo, porque ahora ya no se sacrifican corderos como en aquel tiempo, ahora es diferente y yo quiero que hoy usted aprenda un poquito el por qué vamos a hacer lo que
vamos a hacer hoy al terminar la reunión o por qué lo hacemos comúnmente. Éxodo 12:42 dice: es noche de guardar para Jehová por haberlos sacados en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Era una fiesta que generación a generación se tiene que celebrar. Ahora, el pueblo judío, pues es el pueblo biológico, hablando biológicamente de Dios, pero ahora nosotros, el pueblo gentil, hemos sido injertados en ese pueblo. Somos israelitas en lo espiritual, ¿sí? Pueblo de Dios, nación santa, amén. Ahora somos el Israel espiritual de Dios en el nuevo pacto. Y así como la instrucción fue dada al pueblo judío de guardarlo por todas sus generaciones, la orden de Cristo para nosotros como el Israel espiritual también es que lo guardemos por todas las generaciones. Ahora, ¿quiénes deben tomar de la mesa del Señor? Diga conmigo: todo el pueblo. Todo el que es parte del pueblo de Cristo. Éxodo 12:3 y 4. Hablad a toda la congregación. Diga conmigo: toda la congregación. Todo el pueblo de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Cada familia tomaba un cordero para ser sacrificado el día de la Pascua. Ahora, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Qué bueno que no eran regiomontanos, porque un regio se avienta el cordero completo uno solo. Pero ahí está el Señor diciendo: si la familia es pequeña y el cordero es demasiado, júntense dos familias. Lo que el Señor estaba haciendo era facilitarles las cosas. Diga conmigo: la orden es para todos. La Pascua la debe celebrar todo el pueblo. Si usted es parte del pueblo de Cristo, debe celebrar la mesa del Señor. Amén. Nosotros le llamamos la mesa del Señor, la Santa Cena. Era necesario que todos participaran en la Pascua. Familias pequeñas, grandes, Dios les da la estrategia para que, dependiendo de la cantidad de familia, ellos pudieran participar de la Pascua. La orden era: tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora, en el nuevo pacto nosotros ya no sacrificamos corderos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro cordero pascual. Jesucristo fue sacrificado por nosotros. Diga conmigo: el Señor Jesús es mi cordero pascual. Éxodo 12:5 y 6. Venían las características de cómo debería ser el cordero que sacrificaban los judíos. El animal será, número 1, sin defecto. Número 2, macho. Número 3, de 1 año. Número 4, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Jesucristo cumplió todos estos requisitos como cordero pascual. Por ejemplo, sin defecto. La Biblia dice que Cristo, en Hebreos 4:15, que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El cordero tenía que ser perfecto, y el único ser que caminó en perfección sobre la tierra se llama Jesucristo. 100% Dios, 100% hombre. Como 100% hombre, el Señor fue perfecto. Diga conmigo: Jesús fue sin defecto. Jesús fue el cordero sin mancha. Segundo, tenía que ser de 1 año. Eso quiere decir que era joven. ¿Sí me explico? No era el cordero de ya de la edad de oro, ¿ok? De las vidas de grandeza, vidas de plenitud. No. Era un cordero de ¿cuánto? De 1 año. Tenía que ser joven. Jesús murió joven, 33 años. ¿Están conmigo? Tercero, debería ser del sexo masculino o macho, en el caso de un animal. Jesucristo fue del sexo masculino. Tenía que ser una oveja. La Biblia dice que como oveja Jesús fue llevado delante de sus trasquiladores. Y otro requisito era que sería inmolado entre las 2 tardes. Jesús murió entre las 2 tardes, la tarde de un día y de la siguiente. En ese lapso el Señor Jesús murió, porque Cristo es el cordero sustituto. Gloria a Dios, porque ya no tenemos que traer corderos aquí para sacrificarlos. Imagínense los ríos de sangre que corrían por cada familia que sacrificaba corderos. Ese sistema de sacrificios fue anulado, pero fue anulado
pero sigue siendo vigente porque Cristo es nuestro cordero sustituto. Fue anulado el llevar corderos, animales físicos ahí, pero Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero los Corintios 5:7 nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, diga conmigo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya no es un animal, es Cristo, amén. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cuando Juan vio a Jesucristo venir para ser bautizado por él en el Jordán, ahí en Juan 1:29 dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahorita aprendimos en primera de Pedro 1:18-19: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuántos pueden creer y decir conmigo con fe: Cristo es mi cordero pascual? Ahora, ¿qué celebramos al tomar de la mesa del Señor? Primeramente, celebramos nuestra nueva vida en Cristo. El Señor Jesús nuestro Dios, Jehová, iba a sacar a Israel de Egipto a una nueva vida. En Egipto eran esclavos. En la nueva vida iban a ser libres. En Egipto no tenían derechos. En la nueva vida iban a poseer la tierra prometida que el Señor había dicho que les había de entregar, incluso a sus padres muchas generaciones antes. Cuando tomamos de la mesa del Señor, celebramos que hemos pasado de muerte a vida y de tinieblas a luz. Celebramos que antes en Egipto, porque Egipto representa el mundo, el pecado, las tinieblas, estábamos muertos en delitos y pecados, pero la Biblia dice que Cristo nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. No se trata solamente de comer un panecito y una copita. Estamos celebrando que hemos pasado de muerte a vida y de tinieblas a luz. Que hemos sido librados de las tinieblas para vivir en la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que Israel, salimos del mundo rumbo a la bendición, a la promesa de Dios de vida eterna y vida abundante aquí en la tierra. Y cuando salgamos de esta tierra, estar en la presencia de Dios eternamente. Somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso celebramos la mesa del Señor. Jesús la instituyó, pero con el motivo de que celebremos nuestra nueva vida. Una era la vida en Egipto, una era la vida en el mundo y otra es la vida en Jesús. Para Israel, celebrar la Pascua indicaba que terminaba su vida de esclavos en Egipto y comenzaban una nueva vida rumbo a la tierra prometida. Para nosotros, celebrar la mesa del Señor o la Santa Cena indica que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo se comía el cordero pascual? Hay mucho que hablar de esto, pero le doy varios puntos. Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. O sea, el cordero tenía que asarse en el fuego. Y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Tres cositas importantes. Número 1, los panes sin levadura. El Señor dijo: no debe haber nada leudado en los panes, tienen que ser sin levadura. Para nosotros en la gracia, en la dispensación de la gracia, en el nuevo pacto, la levadura significa el pecado. Para tomar de la mesa del Señor necesitamos estar limpios de todo pecado. Que no haya un pecado consciente, porque si no entonces estamos comiendo leudado. Necesitamos ponernos a cuentas con el Señor, confesar nuestros pecados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso quiere decir que cuando tomamos de la cena del Señor debemos examinarnos, pedirle a Dios: examíname tú. Lo que yo estoy consciente que estoy haciendo mal, abandonarlo, pedirle perdón al Señor. Y lo que no estoy consciente, que el Señor me lo muestre para apartarme. Pero mientras me doy cuenta, que el Señor me perdone aún los pecados que me son ocultos. Los panes sin levadura quiere decir sin la contaminación del pecado, del mundo. La levadura en el nuevo pacto es el pecado. El pecado nos excluye, nos corta del pueblo de Dios. Éxodo 12:15. 7 días comeréis panes sin levaduras, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El pecado nos separa de Dios porque Él es santo.
La Biblia dice que son nuestros pecados los que hacen una división entre nosotros y nuestro Dios, y los que hacen que su rostro se aparte o se oculte para no oír. Pero también se tenía que comer con hierbas amargas. ¿Por qué Dios le dice al pueblo, cuando comas ese cordero, esa oveja, la vas a comer con hierbas amargas? Imagínese que yo le invite al gran pastor de Lindavista. Imagínese, porque no lo voy a hacer. No me alcanza. Pero usted se va a comer ese cordero y de repente le doy unas hierbas. A ver, ¿el estafiate es amargo? ¿Otra hierba amarga? No voy a decir la marihuana, hermanos, por favor. ¿Otra hierba amarga? Bueno, eso. Imagínese, usted está comiendo ese cabrito rico y de repente le digo, pero mismo te comes esto. Te vas a comer estas hierbas amargas. ¿Por qué Dios le decía al pueblo, vas a comer ese cabrito, esa oveja, perdón, ese cordero, con hierbas amargas? ¿Sabe por qué? Porque a Dios le interesaba que el pueblo comiera esas hierbas amargas para que se acordaran de la amargura que tenían en Egipto. ¿Sabes? Es tan fácil olvidarnos de las cosas buenas que Dios hace. Cuando pasamos tiempos de bonanza, de abundancia, de bendición, se nos olvida. Tendemos a olvidar. Esto no es nada de nosotros, era del pueblo de Israel. Dios una y otra vez les decía, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Cuando Dios te bendiga, cuando poseas la tierra, cuando habites casas que no eran tuyas y yo te las entregué, cuando cultives en campos donde tú no trabajaste, no te olvides. Y el Señor le dijo, ustedes van a celebrar la Pascua y van a comerla con hierbas amargas para que no les den ganas de regresar a Egipto. Un creyente que no recuerda la amargura en Egipto tendrá la tentación de regresar a Él. Un creyente que no recuerda que Dios lo sacó del mundo lleno de amargura, sin esperanza, sin Dios, fracasado. Y cuando no recuerda, cuando se le olvida, tiene la tendencia de regresar a Egipto, al mundo. Pero cuando comes con las hierbas amargas, te das cuenta de que el diablo no te trató bien, que el mundo no te trató bien, que el pecado te hizo un gran daño. Quien después de ser perdonado regresa a una vida de pecado, es que se le olvidó comer con hierbas amargas. Por eso Dios les decía, lo vas a comer con hierbas amargas. Para nosotros, ¿qué significa? Cuando nosotros tomamos de la mesa del Señor, lo vamos a comer recordando nuestro pasado. Hay gente que dice, no recuerdes el pasado. Escucha tantito, a veces es bueno recordar el pasado. No vivimos en el pasado, pero a veces es bueno recordar el pasado. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a cuidar nuestro presente y nuestro futuro. No vamos a recordar el pasado para lamentarnos, para vivir frustrados y amargados por traer el pasado al presente. Pero de vez en cuando tenemos esa comunión con Dios, es bueno recordar que Egipto nos trató mal, que el diablo nos trató mal, que el pecado nos trató mal. Y es bueno que lo hagamos en el momento que tomamos de la mesa del Señor. ¿Para qué? Para que no tengamos la tentación de regresar a Egipto. Pero hay algo más acerca de cómo comer la Pascua. Éxodo 12:11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Bueno, eso lo hacían los israelitas. Jesús seguramente lo hizo esa noche. Ceñidos los lomos, calzado en sus pies, bastón en la mano y deprisa, apresuradamente. ¿Por qué Dios les pidió eso? Bueno, porque esa noche los primogénitos de Egipto iban a morir. El corazón de Faraón se iba a ablandar y se les iba a dar la señal de que era el momento de partir de Egipto a la tierra prometida. ¿Están conmigo? Ellos tenían que estar preparados. Cuando dieran la orden, nos vamos de Egipto, ay, déjame ciño los lomos. No, ya tenlos ceñidos. Ay, déjame busco las chanclas. No. Ya tenlas puestas.
¿Dónde dejé el bastón para apoyarme? Ya tenlo en la mano, los que lo necesitaban. Además también servía para espantar a animalillos. ¿Sí me explico? ¿Y lo vas a comer cómo? Rápido, porque si no, te vas sin comer. Porque en el momento en que Moisés diera la orden, nos vamos, tenían que salir rápido, porque Faraón podía retractarse. De hecho, se retractó un poquito más tarde. ¿Recuerdan la historia? Para nosotros, ¿qué representa? La conciencia o estar conscientes de que en cualquier momento podemos partir. Nosotros nos vamos a ir de esta tierra cuando sucedan una de estas dos cosas. Número uno, si Cristo viene. Si Cristo viene, ¿tienes tus lomos ceñidos? Si Cristo viene, ¿tienes ya el calzado en tus pies? Si Cristo viene, ¿ya tienes tu bastón en la mano? Si Cristo viene hoy, ¿estás apresurado para su venida? Conciencia de que vamos a partir. La otra manera en que vamos a partir de aquí es que nos petateamos. El verbo petatear viene del griego morir pacíficamente en la casa junto con los familiares. Que te mueras o que me muera. Para un creyente en Cristo, si se muere es como si Cristo viniera por él. Entonces puede suceder cualquiera de las dos cosas. O que Cristo venga o que Él nos llame. Y cuando eso suceda, debemos tener los lomos ceñidos, debemos tener los zapatos puestos, el bastón en la mano y estar alertas, apresurados, para que cuando suene la trompeta final podamos estar eternamente con nuestro Señor. Eso es lo que hacemos cuando tomamos de la mesa del Señor. Pensaba que nomás era echarse un panecillo ahí que se queda entre los dientes y un poquito de jugo, que a veces te quedan ganas de echarte un poquito más. Sí, ¿por qué no lo dan en un vaso de 1 litro, pastor? La mesa del Señor es algo más que eso, amén. Con la conciencia de que en cualquier momento podemos partir. Por eso 1 Corintios 11:26 dice el apóstol Pablo: así pues, todas las veces que comieses de este pan y bebieses de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Necesitamos estar listos para partir. Tomar de la mesa del Señor nos recuerda que podemos partir en cualquier momento, sea que Cristo venga o que nosotros nos vayamos. La pregunta es: ¿estamos preparados? Pero otra pregunta: ¿cuáles son las bendiciones, los beneficios al tomar de la mesa del Señor? Vamos a Éxodo 12:7. Y tomarán de la sangre del animal, del cordero, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Vamos al versículo 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios, escuche eso, en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios le estaba diciendo a su pueblo 3 cositas. Número 1, los voy a librar de los juicios que vienen a la tierra, porque voy a ejecutar mis juicios sobre Egipto y los voy a librar de eso. Pero para poderlos librar del cordero que sacrificaron, tomen sangre y pongan en los dinteles y en los postes de las puertas de sus casas. La segunda cosa que Dios les estaba diciendo: los voy a librar del espíritu de muerte que vendrá, porque habrá una mortandad en Egipto, desde el primogénito hasta su bestia van a morir. Pero cuando yo vea la sangre en los dinteles y en los postes de la puerta, la muerte no pasará por ahí. Sus primogénitos serán totalmente librados. El Señor les estaba diciendo también: yo haré diferencia entre ustedes y los egipcios. Yo haré diferencia entre ustedes y los egipcios. Y quiero decirte que esos beneficios también son para hoy. Dios nos va a librar de los juicios que vienen sobre la tierra. Ya sea que nos lleve antes, no lo sé, hay varias posturas de eso y no me quiero meter en eso. O ya sea que estando en medio del fuego no nos vamos a quemar, o en medio de los ríos no nos vamos a ahogar.
Dios ha prometido librar a su pueblo de los juicios que vienen sobre la tierra. Vienen juicios, amados. Tenemos que estar conscientes de eso. Yo no le comparto esto para que usted se atemorice. Yo le comparto esto para que ustedes estemos preparados para cuando eso suceda, saber que el Señor nos guardará de todo mal. Pero toda la maldad, la perversidad, toda la asquerosidad que sucede en este mundo, que usted, que es más, personas que ni siquiera tienen temor de Dios se asquean de lo malo que se está viendo. ¿Cuánto más una persona que tiene temor de Dios? Personas con una calidad moral aceptable, hablando en términos humanos, se asquean, dicen, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que el ser humano llegue a degradarse tanto como se está degradando? Ahora, cuando usted ya es una persona que conoce las cosas del Espíritu, pues con más razón nos da asco, nos da impotencia. ¿Y qué va a pasar? Y muchos pensamos que Dios está pasivo, viendo la maldad, la injusticia, y no hace nada. No, la Biblia dice que hay un día de la ira de Dios. La Biblia dice que hay un día en que Dios derramará su ira. Hoy estamos en un tiempo de gracia. La dispensación de gracia, donde todos tenemos acceso, por muy malos que haya sido, si nos arrepentimos, llegamos a Dios y Él nos perdona. Pero habrá un momento en que Dios no soportará más, así está escrito en su palabra, y derramará sus juicios sobre la tierra. Al tomar de la mesa del Señor, nosotros podemos estar confiados en que Dios nos librará de los juicios que vengan sobre la tierra. El Señor nos guardará de todo mal. Amén. Al tomar de la mesa del Señor sabemos que Dios hará una diferencia entre el justo y el injusto. El justo será bendecido. Los justos resplandecerán como luminares, dice la Biblia. El injusto no. Por eso yo quiero vivir en justicia y santidad delante del Señor. Y Dios nos va a librar de mortandad. El Salmo 91 lo dice claramente. Que pueden caer a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no nos llegará. Amén. El Señor nos dice la Biblia que no tendremos temor de mortandad que venga durante el día, ni de pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Dice así: caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegará. Y creemos que con la ayuda del Señor vamos a tener vida y vida abundante. Y estamos hablando de que Dios nos libra de la muerte espiritual, de la muerte eterna. Quizá no sabemos cuál es el número de nuestros días aquí, y yo le pido a Dios que todos duremos muchos años. Dile al que está a tu lado, mínimo 120, pero sin arrugas, amén. Porque la Biblia dice que Dios nos rejuvenece como las águilas. ¿Cuántos dicen, yo quiero vivir mucho? Ahora, yo te pregunto, ¿quieres vivir muchos años? ¿Para qué? ¿Para hacerle cuadritos la vida a tu suegra? ¿Para vivir en el pecado? ¿O para cumplir un propósito divino? Y cuando vivimos para cumplir un propósito divino, la muerte se tiene que detener. Y si Dios decide que nos vayamos, es porque era nuestro tiempo y Dios tiene sus mejores planes, mucho mejores que los nuestros. Pero Dios dice que nos va a librar. Él dijo, yo los voy a librar de la muerte de sus primogénitos. Y Dios nos libra de la muerte eterna. Amén. Amados, la sangre de Cristo es esa señal en los dinteles de las puertas de nuestra casa, en los postes de nuestra casa. Yo estoy seguro de una cosa. Habemos gente aquí que el diablo no nos ha hecho daño, no porque no ha querido, sino porque no ha podido. Porque cuando se asoma ve la sangre con la cual fueron limpiados nuestros pecados, la sangre derramada de Cristo en nuestra vida. Tenemos una señal, la señal de la sangre de Cristo. Hace tiempo yo siempre fui enseñado nuestras oraciones, Señor, y cúbrenos con tu sangre, y cúbrenos con tu sangre. Y de pronto salieron unas personas, y lo digo con mucho respeto, dicen, es que la sangre de Cristo no cubre, la sangre de Cristo limpia. Y yo me puse a pensar, pues sí es cierto, la sangre de Cristo limpia, pero la sangre del Cordero Pascual cubrió en aquella ocasión. Y yo creo que los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo tenemos esa señal en nosotros. Y el diablo la tiene que respetar. Amén. Así es de que yo creo que hay una cobertura para aquellos que conocemos a Cristo y que hemos sido redimidos por su sangre.
hemos sido lavados por la sangre derramada de Cristo. Malaquías 3, 16 al 18, hablando que Dios hace diferencia entre el justo y el injusto, nos dice: los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hay gente que teme a Dios y piensa en su nombre. Serán para mí especial tesoro. Dile que está a tu lado: ahí te hablan. Serán para mí. ¿Cuántos dicen: yo quiero ser especial tesoro para Dios? ¿Y por qué andas diciendo: ay, me hicieron bullying? Que te hagan bullying, tú eres especial tesoro para Dios. Ay, me dicen aleluya, cada quien con la suya, que te lo digan. Somos especial tesoro para Dios. Ahí va el santo. Es más, hoy hasta hay un sector de cristianos que critican a nosotros cristianos porque somos radicales. Y ahí van los espiritualoides, así entonces dice. Pues dirás lo que quieras. Tú puedes decir que yo soy un espiritualoide, pero mi Biblia dice que yo soy especial tesoro para Dios, nuestro Padre Celestial. Amén. Ahora, dice aquí: serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Al tomar de la mesa del Señor, recordamos y agradecemos el sacrificio y el sufrimiento de Cristo en la cruz. Amados, ahí en capítulo 12, versículo 8 y 9 dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Tenía que caer fuego sobre esa carne. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. El cordero tenía que ser muerto y quemado en fuego. Y esto denota el sufrimiento del Señor Jesús hasta la muerte, y muerte de cruz. El fuego de Dios, la ira de Dios cayó sobre él. La ira de Dios, escuche bien esto, la ira de Dios cayó sobre su Hijo. La ira que debería ser derramada sobre mí cayó sobre su Hijo. Si esto no nos lleva a amar a Jesús, ¿qué nos puede llevar a amar a Jesús? La ira que Dios tenía por mis pecados, porque como decía ahorita, Dios no está pasivo. Ay, mira, hace un montón de cosas y no pasa nada. No, claro que sí pasa. Por nuestros pecados, ¿quién sabe dónde estaríamos nosotros? Pero la ira que era para nosotros fue derramada en la cruz sobre su Hijo. El Dios justo pagó por mis injusticias. Hace tiempo hice una pregunta: ¿cómo puede un Dios justo perdonar a un hombre pecador sin dejar de ser justo? Porque si Dios justo perdona al pecador, ya no es justo. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar a mí, que soy pecador, sin dejar de ser justo? Alguien tuvo que pagar. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios justo me perdonó a mi pecador sin dejar de ser justo, porque tomó mi lugar en la cruz. Se pagó. La deuda que usted y yo tenemos con Dios o teníamos con Dios no fue condonada, tuvo que ser pagada. Entiéndanlo, compréndanlo, acéptenlo. Alguien pagó por ello. El cordero tenía que ser asado al fuego, y el fuego fue el sufrimiento de Cristo en la cruz. El justo por los injustos. Eso es lo que celebramos cuando tomamos de la mesa del Señor. Por otro lado, recordamos que el cordero no solo debe ser contemplado. La gente no se quedará viendo el cordero así. Ay, pues sí, ya está asado al fuego. Y lo contemplaban. Se lo tenían que comer, ¿o no? Ahora, la religión nos lleva a contemplar a Jesús, pero Dios nos lleva a que nos nutramos de Él.
Mire, vamos a ver un pasaje muy rápido, que por cierto, dicho sea de paso, se ha confundido con algunas doctrinas, y se la voy a explicar ahorita. ¿Quiere que se la explique o después? Les encanta el chisme a ustedes. Juan 6, 53 al 56. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Hay una doctrina tradicional que ha tomado esto literalmente. La doctrina tradicional dice que cuando tú comes el pan, Cristo se vuelve real y te lo comes. Eso es lo que dice esa doctrina. Es la doctrina de la transubstanciación. Espero haberlo dicho bien. Transubstanciación. Que cuando tomas la copa, automáticamente la copa por un milagro se convierte en sangre y te tomas la sangre. Si eso fuera cierto, entonces Cristo tendría que ser sacrificado muchas veces. Cada vez que tomamos el pan y la copa, Cristo tendría que ser sacrificado para comernos su cuerpo y para comernos su sangre. No es así. Cristo solamente fue sacrificado una sola vez y para siempre. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando dice Jesús, coman mi carne y beban mi sangre? Jesús está diciendo, nútranse de mí. Nútranse espiritualmente de mí, de mis palabras, de mi mensaje, de mi gracia, de los beneficios de mi sacrificio en la cruz. Coman de eso. Y lo que le hace la religión es que te lleva a contemplar a Cristo crucificado en una cruz, en una imagen. Y te duele, ay Cristo, ay pobrecito. Y la gente lo contempla. Pero nosotros no debemos contemplar a Cristo, porque de entrada Cristo ya no está crucificado, Cristo está resucitado. Amén. Como creyentes no contemplamos a Cristo. Como creyentes nos nutrimos de Él. Comemos de su amor, de su gracia, de su palabra. Lo aceptamos como el camino, la verdad y la vida. Vivimos según sus enseñanzas. Nos conectamos con Cristo, nos nutrimos espiritualmente y vivimos en comunión con Dios. Hoy vamos a nutrirnos esta tarde. Bueno, ya es tarde. Amén. Ahora, ¿quién puede tomarla? Hay dos cositas aquí. Éxodo 12:43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Diga conmigo, ningún extraño. Para comer la Pascua o la mesa del Señor necesitamos ser parte del pueblo de Dios. Y para ser parte del pueblo de Dios necesitamos recibir a Cristo como Señor y Salvador. Por medio de Cristo somos pueblo. Primera de Pedro 2:10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Segundo, estar circuncidados. Y las mujeres se quedan viendo diciendo: ¿y yo cómo le hago, pastor? Bueno, en aquel tiempo los hombres tenían que circuncidarse. Y quizás hay algunos aquí digan: ¿y cómo le hago yo también, pastor? No está hablando de una circuncisión física. Ahora la circuncisión es la del corazón. Primera de Pedro 2:10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. Eso nos hace ser parte del pueblo. Pero la circuncisión de la que habla Éxodo 12:44, que lo voy a leer: mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. 12:48, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, será circuncidado todo varón y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso, dice, comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. ¿Cómo sucede esto en nosotros en este tiempo?
Vamos rápidamente a Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu. Todos tenemos que haber quitado el pecado, lo malo, lo contaminado de nuestro corazón. Nuestro corazón es circuncidado y ahora podemos tomar de la mesa del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Somos pueblo de Dios y somos circuncidados y podemos participar de la mesa del Señor. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, suceden las dos cosas. Número uno, somos pueblo de Dios. Y número dos, opera una circuncisión en nuestro corazón. Y eso nos hace aptos para participar de la mesa del Señor. ¿Está claro el concepto? Ahora, cuando la gente ve requisitos como estos, dice, pues, ay, lo siento mucho, pastor, pero yo paso. Hay cristianos que tienen años sin tomar de la mesa del Señor, porque dicen, es que no me siento digno. Es que todavía la riego. Es que todavía le tiro al pastor de repente. Me cené unos tacos con pastor anoche. Es que todavía cometo errores. Escúchame bien esto. Es que cometí un pecado. Hay creyentes que tienen años en sus iglesias sin participar de la mesa del Señor. No es una opción, es un mandato de Cristo. ¿Me explico? Ahora, ellos dicen, no me siento digno. Mira, escúchame, ninguno somos dignos. Lo que nos hace dignos es la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, escúchame, si tú pasas de tomar de la mesa del Señor porque no te sientes digno, te pregunto, ¿serás digno de estar en la presencia de Dios eternamente? Si para tomar una copa y un pan aquí, que es simbólico, no nos sentimos dignos, ¿estaremos dignos para estar con Él eternamente y verlo cara a cara? Pues si no te sientes digno, en lugar de pasar, arreglemos nuestra vida con Dios. Alejémonos del pecado, hagamos compromisos serios con el Señor y vivamos para la gloria de nuestro Dios. Y recibamos todos los beneficios de la cruz del Calvario que el Señor ya pagó por nosotros. Amén.